Continuamos. Entonces, les decía yo, muchachos, que con respecto Vale, a... Allá llegó. Lina. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Se le dificultó mucho llegar al acceso por la Junta Central de Contadores? ¿Es fácil? No, profe, puse lo que usted dijo y es fácil. Ahí le salen todos los datos. Y quedó muy asustado, ¿qué? Horrible, profe. No se preocupen que, vuelvo y les repito, ya saben cuáles son las premisas, ¿no? Ya saben cuáles son las premisas. Entonces, ven, ya hablando de lo que fue el ensayo, la gran mayoría dijeron que sí, que muy rico, que la superintendencia, que limitara, el ejercicio de la labor, que se tuviera 25% de ingresos, que esto y que lo otro. Bueno, yo les voy a decir algo. No quiere decir que la superintendencia esté en un error, no, pero les voy a mencionar algo. Ya ustedes se han dado cuenta toda la responsabilidad que tenemos en el ejercicio de nuestra función, ¿cierto? Como revisores fiscales. Es una labor compleja, es una labor bonita y es una labor que sigo insistiendo, es el máximo ejercicio de uno como contador. Pero, en la misma medida en que uno tiene tanta responsabilidad con la empresa, con la sociedad, porque ya la han visto que la responsabilidad es mucha, si uno tiene todas esas obligaciones y todas esas responsabilidades, hombre, ¿por qué por un lado le exigen tanto al revisor fiscal y por qué por el otro lado lo limitan? Ya se dieron cuenta que nosotros no podemos tener sino 5 revisorías fiscales de sociedades por acciones. 5. Mire cómo, para mí, mire cómo funciona la cosa contradictoria. ¿Cómo funciona la cosa tan contradictoria? Por un lado exigen y por el otro lado, ¿quién le hizo el favor a Linda, hombre? ¿Quién fue tan detallista? Por un lado exigen muchas cosas, pero por el otro lado nos coartan, nos limitan. Venga, permítame un segundo, muchachos. Que por un lado nos limitan y por el otro lado nos coartan. Entonces, uno como revisor fiscal, se supone que uno tiene derecho a unos buenos honorarios, a un buen ingreso. Pero ¿qué le están diciendo? No, señor, si usted tiene más del 25% de salario o de honorarios en una empresa, ya no nos sirve. Entonces uno diría, venga, pero si me están exigiendo tantas cosas, lo más lógico es que yo no puedo tener muchas empresas a mi cargo, porque ahora voy a hacer todo lo que ustedes me están pidiendo. Me están exigiendo una cantidad de responsabilidades y una cantidad de cosas, pero entonces, si yo fuera, yo podría decir esto, venga, me voy a dedicar 100% porque tengo muchas funciones al interior de la empresa, porque son muchas responsabilidades. Entonces me voy a dedicar al 100% a la empresa para yo ganarme un buen salario, voy a actuar con toda mi independencia porque creo que no soy capaz con más de una, y llegan allá, entonces es una sola empresa, entonces el 100% de esos ingresos va a ser de una sola empresa. Entonces al año siguiente, la empresa le va a decir, hombre, no, si acatamos la sugerencia de la Superintendencia de Sociedades, pues la verdad es que usted ya no nos sirve porque usted el 100% de sus ingresos se derivó de nuestra empresa. Hombre, pero es que yo les quería ofrecer un servicio muy bueno, me dediqué a ustedes con alma, vida y sombrero para hacer todo lo que me exigen en la legislación, para cumplir con ustedes, y resulta que ese es el castigo, por solamente dedicarme a ustedes. Entonces, esa es una cosa que uno tampoco como que entiende. Entonces, la otra medida es el otro extremo. Venga, si usted quiere cumplir a cabalidad esto, pues entonces llénese de revisorías fiscales. Llénese de revisorías fiscales. Porque si necesita tener el 15% en una, el 10% en la otra, pues entonces tenga por ahí 20 o 30. Para que usted pueda cuadrarse unos honorarios buenos o unos ingresos buenos. Para que no caiga inmerso en esa situación de que es que entonces lo van a vetar porque tuvo más del 25% de los ingresos. Entonces, como usted se llena de revisorías fiscales porque usted necesita dinero para vivir,
¿qué comienza a pasar? Pues que usted su función comienza a hacerla mal, porque no le da el tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer. Sí me estoy haciendo entender, muchachos. O sea, casi ninguno abordó en el ensayo. No quiere decir que esté malo lo que ustedes hicieron, ¿no? De hecho, las notas lo reflejan, estuvo bien hecho. Yo lo que estoy compartiendo en este momento es mi punto de vista. Entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces dónde queda la independencia? ¿Dónde queda la independencia? Si usted tiene el 100% de ingresos de una, usted se va, que eso sí lo mencionaron en muchos ensayos, usted se va a sentir tentado a ocultarle cosas a la empresa para que no lo echen o para que no lo saquen como revisión fiscal. Pues si usted piensa así, estamos jodidos. Recuerden que para que haya corrupción mínimo tienen que haber dos. El que tapa y el que le están tapando. ¿Ok? Y eso no involucra ingresos, muchachos. Si usted va a ser corrupto, es corrupto, así no lo vayan a reelegir. O así lo vayan a reelegir. Si usted es corrupto y usted se aguanta pendejadas, nada tiene que ver el proceso de elección o reelección. Usted puede ganarse en una empresa el 10% de sus ingresos. O sea, el 10% o el 5%. Pero si usted es corrupto, nunca va a tener independencia. Si entonces la asamblea le dicen, o el gerente o cualquier estatus administrativo, y usted se tuerce, ahí no tiene que ver nada sus ingresos, tiene que ver su integridad. Y mírenlo por esta perspectiva, o desde esta perspectiva mejor. Si usted es corrupto y usted le tapa a la empresa cosas que ha hecho en su labor como revisor fiscal, eso no es garantía para que a usted lo reelijan. ¿Ah? No piensen en esa vaina. Recuerden una cosa y el fundamento principal para mí que da origen a la independencia, a la objetividad del revisor fiscal, es que es de libre nombramiento y remoción. Usted nada le garantiza que porque tenga el 25, el 50 o el 100% de los ingresos, que porque entonces como tiene el 100% de los ingresos, entonces le voy a tapar a esta empresa para lo que es mi función como revisor fiscal. Eso tampoco garantiza que usted lo reelija y que usted se quede en esa empresa porque la empresa valoró su trabajo en el sentido de que usted les tapó cosas. Eso no lo garantiza. Profe, Entonces, perdón, señor. una preguntita ahí. Eso es una sugerencia de la superintendencia, ¿cierto? Sí, eso es sugerencia, eso Sugerencia, no es obligación. no es una norma, no. Uh-huh. Entonces, dado el caso, eso puede pasar esporádicamente, no puede ser siempre, creo yo, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué puede pasar Sí, esporádicamente que las empresas lo acaten? sí, digamos de que, sí, de que lo acaten. Digamos que mis ingresos dependan de dos empresas, ya Sí, 50%, y ahí estaría cayendo en eso. sí, claro. Pero es potestativo de la empresa tomar en cuenta esa sugerencia que le está haciendo la Superintendencia de Sociedades. Sí, No es una obligación de la empresa. Entonces, no sé. la empresa le puede argumentar eso y decir, no, o sea, yo voy a aceptar la sugerencia de la Superintendencia de Sociedades y como yo sé que la única revisoría fiscal que usted tiene es la mía, entonces yo no lo voy a tener en cuenta para el año entrante. Sí, puede hacerlo la empresa. ¿Listo? Pero entonces, vuelvo y repito, es una sugerencia que para mí en realidad, en última instancia, no ataca la independencia y la objetividad del revisor fiscal. Insisto, muchachos, para uno ser corrupto es corrupto. Gánese el 100% de sus ingresos en esa empresa o el 5% o el 10%. Nada garantiza de que usted sea corrupto y que busque la reelección por otros métodos. ¿Okay? O que busque que como usted el año pasado tuvo ingresos con esa empresa, entonces voy a tratar de favorecerla con mi dictamen, sabiendo yo que no está muy sana esa contabilidad y yo diga que sí, que el dictamen es limpio. O sea, lo que está haciendo es que este es corrupto. No es ni independiente ni objetivo, es corrupto. Así de sencillo. ¿Ves? Y vuelvo y repito, la mayor arma que tienen las empresas para realmente brindar que el revisor fiscal sea independiente y objetivo es el libre nombramiento y la remoción. Con eso, es que eso es lo que garantiza. Entonces usted me sirvió o no me sirvió. Yo lo elijo, si es bueno, lo reelijo. Si es bueno, puedo no reelegirlo, es potestativo de ellos. A ellos nadie los obliga a reelegirlo o a elegirlo o no a elegirlo. Eso es lo que brinda realmente el sentido de independencia, no esa recomendación. O sea,
Ojo, les insisto mucho en esto, muchachos, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. El de ustedes completamente en los ensayos, completamente respetable, claro. Tiene que las notas así lo reflejan. ¿Okay? A propósito, ahora que digo de las notas, ustedes notaron que yo volteé una nota, porque era que no la, cuando me tocó subir las notas, habíamos quedado que era 25%, dos ensayos de a 25% cada uno, un examen de 20 y un examen final del 30. Cuando fui a subir la nota del segundo ensayo, perdón, del segundo, de la primera evaluación que valía el 20, solamente me tenían habilitado el 25. Entonces me tocó montar la del primer parcial, donde estaba el 25, para tenerlo ahí. Pero ya cuando me pasaron, me habilitaron bien la plataforma, cambié esa nota. En este momento ya tienen montadas las notas como son. 25 y 25 de los ensayos ya están montadas donde debe estar. Y la del parcial del 20 también ya está montada. En este momento solamente que nos queda faltando el parcial final. Que vamos a aclararlo de una vez, lo vamos a hacer el lunes. Porque, como escribí en el grupo de WhatsApp, nadie cayó en cuenta, ni yo siquiera, que el jueves de la semana entrante es Jueves Santo. Por eso es que no hay clase la otra semana. Entonces, el parcial lo vamos a hacer el lunes a las... Nos vemos a las 6:30, muchachos, o a las 7. ¿Qué hora les parece mejor? Yo digo que a las 6:30. 6:30. Sí, a las 6:30. Sí, profe, creo que 6:30. 6:30. Solo Perfecto. es el examen, profe. Solamente es el examen, muchachos. Ah, a las 6:30, Sí, profe. profe, Listo. a las 6:30. Para que María Paula pueda después comer. Me preocupa que coma tan temprano. Entonces, Gracias, sí. entonces muchachos, el lunes 6:30, listo, Lina, gracias. El lunes, Dios mediante, nos vemos a las 6:30. ¿Cómo va a ser la metodología? Póngale pues cuidado. Póngale pues cuidado. Ese día, miren mi cara de satisfacción, la risa. Ese día yo les voy a enviar al WhatsApp el examen a las 6:30. ¿Listo? Se los voy a enviar en un PDF. Se los monto en el WhatsApp, a todos a la misma hora. Pero ese día, por favor, en las camaritas, sí me van a dejar las camaritas abiertas. Porque mientras ustedes están resolviendo el examen, yo los voy a ir mirando uno por uno. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo el procedimiento? Ahora bien, el examen lo van a leer en el WhatsApp o lo van a descargar al celular, como lo quieran. Va a estar en PDF. Me van a responder al correo electrónico, ¿ok? El nombre de ustedes van a poner en el detalle, en el concepto, examen fulano de tal. Y redactan la respuesta y me lo envían. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a cómo va a ser la presentación del examen? O sea, le mando las respuestas al correo. Sí, señorita. Profe, una Pero- consulta. Vamos de a uno, vamos de a uno, vamos de a uno. Diana. Primero Diana y después Julián. ¿Le tengo que clasificar las respuestas una por una o simplemente se las mando en hoja de Word o en una foto? Pues pueden incluso copiarlo ahí directamente dentro del correo. ¿Ya? O si quieren meterlo en un Word, pues y después anexan el Word, como quieran. Lo importante es que yo vea las respuestas. No tienen que copiar las preguntas, obviamente. Simplemente ponen 1, la respuesta. 2, la respuesta. 3, la respuesta. Eso es lo que vamos a hacer en el examen. Recuerden que van a ser 4 casos. ¿Listo? Julián. No, pero ya me aclaró la duda, gracias. Listo. ¿Quién más quiere hablar? No, lo mismo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, Profe, otra, dígame. ¿tiempo? ¿Qué tiempo vamos a manejar para eso? Pues el tiempo, muchachos, yo pensaría que, no, que aquí todos se ríen de mí, que media hora, 45 minutos es suficiente, pero igual, si me más, Ay, profe, no. pero igual, si me van a dejar acabar de hablar o no, Lee. Denos hasta las 10 de la noche como mínimo. Pero igual, 4 horas. muchachos, no, ¿qué?
Si necesitamos más tiempo, no hay problema, muchachos. O sea que la clase dura 3 horas. Pero lo que yo sí pienso es que a las 10 por aquí dice Guillermo, que es muy descarado. Pero no, o sea, lo que yo siempre les he dicho, muchachos, si saben, en media hora lo terminan. Lo que se mueren escribiendo. Pero si no saben, aquí nos va a amanecer. Pero no se preocupen por el tiempo. Les voy a dar el tiempo que yo Profe, considero. pero no nos va a tirar tan duro. Profe, de los últimos temas que hemos visto. Aquí es de todo, mija. Ok. Pero todo va incluido en unos casos, no respuestas múltiples ni nada de eso, sino No. que va a colocar un caso Exacto. y con todos esos artículos y que ha No. dicho y uno... El caso es muy sencillito. Yo les digo, así como los hacíamos en clase. Tenemos esta situación. Tenemos esta situación. ¿Usted qué opina con respecto a esta situación? Así como los 2 casitos que hicimos en la evaluación pasada. Ah, ok. Todos 4. Todos 4 van a ser así. No les va a preguntar definiciones, no les va a decir si es falso o verdadero, no. Ni opción, ni selecciones múltiples, no. 4 casos aplicados. Y cada uno me da la respuesta. bueno. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, por aquí Marisol dice listo. Nos Profe, vamos. Señora. 3 casos duros y 3 casos suaves y uno duro. No, dejémoslo al contrario, más bien 3 casos duros y uno suave. No, profe, fuimos muy buenos alumnos, profe, nos portamos tan bien. Sí, yo sé que sí, yo también me portamos bien con ustedes, pero el examen hay que hacerlo. Por aquí Profe, pregunta pero Luceli. tengan en cuenta que es el 30%, que tal vez nos Sí. vaya re mal y nos baje el No. 70%. Vale el 30. Aquí pregunta Luceli. Profe, sustentando la respuesta. Oh, claro. De eso se trata. Sí. No, les pregunto yo el caso. Usted, o sea, armo el caso y les digo al final. ¿Usted opina sí o no que el revisor fiscal tiene la razón? Y me dicen sí. Y ya. No. Sí, Claro, por esto y esa es por la esto y por idea. esto. Claro, ya tienen 50% ganado. ¿Sí o no? No. Sí o no sustentado. ¿Ok? Ok. Bueno, profe, está bien. Ahora bien, es que a veces en el examen pasado me parece que uno que dijo que sí y en la sustentación salió diciendo que no. ¿Quién sería? Yo lo debo, no me acuerdo. Tan raro, ¿quién será? No me acuerdo quién fue. La plataforma. No me acuerdo quién fue, pero... Ese tenía una confusión. Ese ha aplicado mucho el concepto que yo les he dicho en clase, confunde y reinarás. Sí. Lo tiene clarito, pero clarito. O sea, ¿qué dijo el hombre? No me acuerdo si era un hombre o una dama. Dijo, sí. Y después con la sustentación, digo, no. Yo le escribí en el examen, me parece. En al fin, sí o no. Porque eso está como muy raro. Bueno. Mínimo fue una mujer porque somos expertas en confundir a los hombres. Y lo verdad es que uno cae. Listo. Bueno, muchachos, vamos a ver. ¿Queda ya entonces clarito todo? ¿Cómo va a ser la vuelta? Profe, o sea que las otras notas las puedo enviar en plataforma. ¿Las otras qué? Las otras notas que llevamos. Las 3 notas que ustedes tienen conmigo ya están publicadas en la plataforma. Profe, una pregunta. Bueno, profe, muchas gracias. Sí. Señora. Profe, una pregunta. Las notas las estoy revisando en Odin. Sí. La última nota que hice, como el 20%, esa nota es del ensayo. Del examen. ¿Del examen? Sí. Ah, ya. Ah, listo, profe. ¿Y la nota del ensayo de los 2 están ahí? Sí, los 2.25, sí. Ah, los yo, 2.25. es que yo la había volteado por eso, mija, porque yo antes les había puesto la del 20 en el 25 porque no tenía el espacio. Ah, ok, listo, profe, gracias. Pero ya las modifiqué. Entonces, las 2 que aparecen como 25-25 son los 2 ensayos. La del 20 es el examen. ¿Ok? Sí, Bueno. profe, gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces continuamos acá. Vamos a ver este tema acá.
El famoso dictamen del revisor fiscal. Este concepto del dictamen, muchachos, es como el que compendia todo el trabajo que usted hizo durante un año al interior de una empresa. Y ese es el que piden por legalidad o por institucionalidad dentro de las normas que tenemos en este momento, hablan de que esto es lo que entrega el revisor fiscal al momento de presentarse a una asamblea y se lo entrega a los socios, asociados, accionistas, copropietarios. ¿Listo? Pero veamos qué es lo que dice allí. Dice, de acuerdo a las declaraciones profesionales del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el dictamen del revisor fiscal, ojo con esto, es básicamente el mismo dictamen del contador público independiente. O sea, el formato de texto que yo utilizo para emitir un dictamen como revisor fiscal es prácticamente el mismo que yo emito como auditor externo. Tiene los mismos componentes, muchachos. Recuerden que hacíamos un ejercicio en clase de eso y que yo les preguntaba que si podían actuar como revisor fiscal siendo auditores externos. Porque es que el formato del informe es el mismo. ¿Okay? Pero resulta que esto proviene de alguna parte. ¿De dónde proviene este dictamen del revisor fiscal? Permítanme un momentito que me salgo. Y les muestro algo. Recuerda que nosotros cuando estábamos viendo el Código de Comercio yo me salté unos artículos. Los artículos que yo pasé por alto son estos de acá. El artículo 208. Permítanme un segundo, muchachos, problemas técnicos. ¿Sí lo ven ahí? Muchachos, ¿sí ven la presentación ahí? Sí, profe, gracias. artículo 208. Ok, listo. No la pongamos pues en pantalla completa para que la puedan ver acá. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 208? O sea, ¿de dónde sale el concepto de dictamen? ¿Eso quién se lo inventó? Pues eso no se lo inventó un contador ni un revisor fiscal, eso se lo inventó la normatividad. El artículo 208 y el 209 nos hablan de unos informes que tiene que presentar el revisor fiscal. Entonces, ¿qué dice? Artículo 208. Contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales. Ojo con esto, porque mire que entonces en el contenido inicial dicen contenido de los informes, pero cuando ya desarrollan la norma mencionan el dictamen o informe del revisor fiscal sobre los balances generales deberá expresar por lo menos. Pues aquí es donde viene el enredo. Dámonos un favor. Aquí es donde viene el problema, que aquí están comparando dictamen o informe como si fuera lo mismo. ¿Ok? Porque miren claramente que dice, inicialmente menciona el contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales. Contenido de los informes. Pero en el desarrollo ya dejan entrever que existe una dicotomía ahí, dictamen o informe. O sea, que están dando a entender que eso es lo mismo. ¿Listo? Y ahí mencionan unos contenidos que debe tener ese informe o dictamen. Todavía no vamos a determinar si eso es igual o no. Estamos diciendo es que aquí dicen que es igual. ¿Qué debe contener ese informe? Pues lo que aparece ahí. Primero, si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones. Segundo, si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas. Tercero, si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva. ¿Ok? Voy a pasar un momentico rápido esto porque quiero que vayamos directamente a lo que es el dictamen. Entonces, miren, aquí dice el artículo 208, contenido de los informes del revisor fiscal, pero dicen después que el dictamen o informe del revisor fiscal hablan de lo mismo.
Pero aquí están hablando solamente sobre los balances. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el artículo 208 nos menciona unas situaciones, pero esto continúa. Miren que me estoy devolviendo acá, por eso lo quería hacer de esta forma. El artículo 208 dice contenido de los informes del revisor fiscal sobre balances generales. Pero en ese mismo artículo, aquí ya meten la cucharada diciendo si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros. Entonces, el artículo se va modificando a medida que va evolucionando. Primero, deja entrever que informe y dictamen es lo mismo. Segundo, solamente en la primera parte habla solamente de balance, pero ya en la segunda parte dice que es balance y estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa partecita, ¿listo? Ahora pasemos al 209. ¿Qué nos dice el 209? Contenido del informe del revisor fiscal presentado a la asamblea o junta de socios. Entonces, tenemos dos aspectos. Ya se va a volver a acabar esta vaina. ¿Qué dice? Primero, ¿cuál es el contenido de los informes del revisor fiscal? Y segundo, ¿cuál es el contenido del informe del revisor fiscal presentado a la asamblea o junta de socios? Entonces ya sabemos que hay dos artículos que específicamente en el Código de Comercio solicitan información del revisor fiscal. ¿Y este qué nos dice? El artículo 209. El informe del revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar, se lo suma a lo anterior, si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones de la asamblea o junta de socios, si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y el registro de acciones, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y si hay y son adecuadas las medidas de control interno. Miren, muchachos. Entonces, concentrémonos en algo. Artículo 208 y artículo 209 son los que nos hablan independientemente. Uno dice que es informe, otro dice que es dictamen. Entonces vamos a solucionar el cuento. Vamos a mirar en realidad qué es uno y qué es el otro. Listo, volvemos acá. Dictamen del revisor fiscal. Entonces, aquí dice claramente, es básicamente el mismo dictamen del contador público independiente, adicionado con informes que le exige el Código de Comercio, los cuales pueden ser incluidos en el cuerpo del relativo a los estados financieros o en informes suplementarios. Miren, muchachos, todo esto uno lo ve como, yo sé que ustedes lo están viendo allá, venga, señor, ¿de qué es lo que está hablando? Tranquilos que eso se va a ir solucionando, no se preocupen. Acá es donde quiero que tengan claridad. El término dictamen suele diferenciarse del de informe, pues aunque en ambos el revisor fiscal da fe pública, el primero implica diagnóstico profesional y el segundo puede ser considerado como suministro de información. Entonces, lo que realmente nos están pidiendo en el artículo 208 y 209 del Código de Comercio es lo que nosotros llamamos dictamen. El informe es otra cosa muy diferente. El dictamen requiere un diagnóstico profesional, que es el que uno hace con la labor de auditoría y seguimiento de revisoría fiscal. El otro es solamente un informe, que ya lo vamos a diferenciar bien a qué es que se refieren en uno y otro caso. Entonces, mire, que sobre este examen sobre este particular existe controversia, pues hay quienes lo consideran con igual significado y otros, por el contrario, muy distintos en su semántica. Yo considero que el dictamen es uno y el informe es otro. Por eso, en las asambleas en las que yo estoy como revisor fiscal, doy los dos. Doy un dictamen y después doy un informe. ¿Por qué, muchachos? Porque es que el dictamen es completamente rígido. Por eso nosotros los contadores públicos y a los revisores fiscales siempre nos dicen, no, es que ese dictamen que da el revisor fiscal todos los años es el mismo. Eso es solamente copiar y pegar.
son como 3 o 4 hojas de dictamen y siempre repiten lo mismo. Claro, uno repite lo mismo porque es que la norma le exige que usted cumpla con unos parámetros en ese dictamen. ¿Ok? Por eso se llama estricto y riguroso. Y por eso se llama con diagnóstico profesional, porque hay unas normas que indican cómo debe usted redactar ese dictamen. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿cuáles son los elementos del dictamen que tiene que tener el revisor fiscal? Mire, esto que está acá está extraído de lo que dice el artículo 208 y 209 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué debe contener el dictamen? Debe tener un título, debe tener unos destinatarios, debe tener una identificación de los estados financieros sometidos a examen, debe tener una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia, una declaración de las normas de auditoría seguidas, una planificación de la auditoría y seguridad de inexistencia de errores importantes. Mire, muchachos, son requisitos básicos, elementales que están consagrados en la norma. Eso no se lo inventa uno. Y ojo con esto, eso no lo aprende uno. Y eso está en los modelos de dictamen. ¿Qué más debe tener ese dictamen? Una declaración de que la auditoría incluye un examen basado en pruebas. Todo esto lo van a ver clarito ahorita que vean un ejemplo de un dictamen. Una declaración de que su examen le ha provisto de una evidencia suficiente para su opinión. Una declaración sobre el alcance del examen. Una referencia a los estados financieros que están presentados en forma razonable. Todo eso que está acá, insisto mucho yo, muchachos, esto no se lo inventó un revisor fiscal y dijo, vamos a meter en el dictamen del revisor fiscal esto y esto y esto. Eso lo dicen las normas. ¿Listo? O bien sea normas de auditoría generalmente aceptadas o normas internacionales de auditoría. En cualquiera de los dos casos, prácticamente el dictamen es muy igual. ¿Listo? Pero vamos a hablar, bueno, un informe relativo a la administración, que nos lo pide también la normatividad. Pero venga, muchachos, que esto se nos va. Antes de que comencemos a hablar del tipo de dictamen, ya se nos va a acabar la sesión. Entonces ya les vuelvo a enviar el documentito. Ya nos vemos, muchachos.